Soy bendecido por la palabra de Dios. Lección 4. La palabra de Dios me bendice en mi vida en la tierra. Como hijo creyente de Dios, soy bendecido de muchas maneras. Una de las maneras en que Dios me bendice es guiándome con su palabra en mi vida diaria. Hay una gran diferencia entre si una persona es creyente en lo que Dios dice o si no es creyente en Dios. Un incrédulo no sigue la palabra de Dios y en muchos casos cae en graves pecados. Esos pecados pueden incluir la embriaguez, el maltrato a la esposa, el esposo o a los hijos, apoderarse de cosas que no le pertenecen, no disciplinar a los hijos o a las hijas. La vida de un incrédulo puede llegar a ser muy desdichada. El creyente, que es bendecido por la palabra de Dios, obedecerá a esa palabra y será esposo, esposa, padre o madre que da amor. Trabajará con empeño para proporcionarle a su familia alimento, vestido y techo. Adorará fielmente a Dios y le servirá con alegría en todo lo que sea posible. Soy bendecido. Tuve padres cristianos. El recuerdo de que tuve padres cristianos es también una bendición. Al hombre bueno se le recuerda con bendiciones. Es una gran bendición ser cristiano que agrada a Dios. A medida que Dios me bendice, yo quiero ser bendición para otros. Por lo tanto, en esta lección, aprenderá que la palabra de Dios me guía en la vida cristiana y que la palabra de Dios llena mi vida de alegría y de paz. En gratitud a mi amoroso Dios, quiero vivir en alabanza a mi Señor y Salvador Cristo Jesús, por todo lo que Él ha hecho por mí. Quiero vivir en una manera cristiana, pero no para ganar la salvación por mis buenas obras. Jesús vivió y murió por mí para salvarme. Mi vida cristiana es de gratitud a Dios por mi salvación. Soy bendecido y la palabra de Dios me guía en la vida. La Biblia me enseña cómo vivir con amor por mi familia, mi iglesia, mi gobierno y mis semejantes. Una familia amorosa es una bendición de Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, quiso a Eva como ayuda para Adán, el cual, al verla, dijo: «Esta sí es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre». Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola carne. Dios me guía diciéndome que el matrimonio que sea verdaderamente agradable a Dios es el matrimonio entre un hombre y una mujer. La palabra de Dios me dice también cómo han de cuidarse mutuamente el esposo y la esposa. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ellas. Aquí Jesús es un ejemplo para los esposos. La palabra de Dios me guía a mostrar amor, amor sacrificial a mi esposa, y guía también a las esposas. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, la esposa ha de honrar y respetar a su esposo. En nuestras familias tiene que haber una relación amorosa, no solo entre el esposo y la esposa, sino también entre los padres y los hijos. La palabra de Dios es nuestra guía. Nos recuerda que los hijos son una bendición del Señor. Como padre, debo cuidar bien de mis hijos. El apóstol Pablo escribe: «Pues quien no se preocupa de los suyos», y esto incluye a los padres, y sobre todo de los que son de su propia familia, ha negado la fe, y es peor que los que no creen. De hecho, Él les dice a los progenitores y especialmente a los padres: «Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor». Tengo la responsabilidad de procurar que a mis hijos se les enseñe la palabra de Dios, de modo que sea una guía en su vida. Los hijos tienen también su responsabilidad en la familia.
Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. Los hijos aman y respetan a los padres cuando hacen lo que se les dice que hagan. Dios les promete larga vida sobre la tierra a los hijos obedientes a sus padres. Atiende a tu padre que te engendró. No desprecies a tu madre cuando sea anciana. La palabra de Dios es mi guía en la vida familiar. Tristemente, no siempre amo a mi esposa como debería. Mis hijos no siempre me honran como su padre. En esos momentos, puedo ir a la palabra de Dios y buscar en ella el perdón, así como también mostrar el perdón que mi Salvador ha ganado para mí. Soy bendecido. La palabra de Dios me guía en la vida familiar y me da el perdón. La palabra de Dios me da la fe en lo que Jesús ha hecho por mí. Mi amor por la Iglesia de Cristo Jesús y por mis hermanos en la fe es muy importante para mí. Por el poder del Espíritu Santo he llegado a ser un miembro de la Iglesia de Dios, junto con muchos otros creyentes. El Espíritu Santo ha hecho eso por el poder del Evangelio, en la palabra de Dios y en los sacramentos del Santo Bautismo y de la Santa Comunión. Como creyente, quiero adorar al Señor. Jesús me ama tanto que cumplió la ley por mí y sufrió el castigo de mis pecados. Soy un perdonado hijo de Dios. En respuesta a todo lo que Jesús ha hecho por mí, lo amo y quiero alabarlo. Lo puedo hacer por medio de mi vida de oración y mi vida de adoración. Jesús me invita a orarle a Él, cuando dice: les aseguro que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Pero a veces parece que no recibo lo que pido. En esos momentos tengo que recordar que Dios puede contestar mi oración, dándome exactamente lo que quiero. O me puede decir: espera. O incluso me puede decir: toma esto en cambio. Considere este ejemplo. Si un niño pequeño quiere un cuchillo afilado, ¿la madre le dará el cuchillo a su hijo? Claro que no. ¿Por qué? Porque la madre sabe que el cuchillo le va a hacer daño al niño. Lo mismo ocurre con Dios. Si ve que lo que yo le pido me va a hacer daño, responderá a mi oración de una manera mejor. Por lo tanto, voy a seguir pidiéndole a Dios lo que necesito en mi vida, sabiendo que Él es mi Padre amoroso y que yo soy su Hijo amado. Jesús en un sermón nos dice: pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan? No solo seguiré pidiéndole cosas a Dios, también voy a seguir dándole gracias y alabándolo por todo lo que hace por mí. Además de que puedo y debo orar a Dios todos los días, también tengo la oportunidad de adorarlo cuando voy a la iglesia. En el servicio de adoración de la iglesia, confieso mis pecados y recibo el anuncio de mi perdón. También escucho la palabra de Dios leída y explicada después en un sermón. Me uno a otros cristianos en la oración a Dios y me regocijo cantando himnos de alabanza. En los 10 mandamientos Dios me dice: acuérdate del sábado, que es el día de reposo, para consagrarlo al Señor. Debo escuchar y aprender la palabra de Dios con alegría, como respuesta al deseo que tiene Dios de bendecir mi vida. Me identifico con el escritor del Salmo y digo: qué alegría cuando me dicen: vamos al templo del Señor. Soy bendecido. Puedo adorar alegremente al Señor junto con otros creyentes. Como hijo de Dios, también quiero apoyar la obra de mi iglesia. En gratitud por el amor de Dios y por todo lo que Él ha hecho por mí, voy a dar de mi tiempo, de mis dones espirituales y también de mi dinero para apoyar la obra de la iglesia de Dios. El apóstol Pablo escribe: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Por el amor a mi Salvador, también voy a apoyar la obra de la iglesia de Dios con alegría y con lo mejor de mi capacidad para hacerlo. Cuando soy bendecido por la palabra de Dios,
No solo amo a mi familia y a los otros creyentes de la iglesia, sino que también demuestro mi amor a Dios y a las otras personas respetando al gobierno que Dios ha puesto sobre mí. Así como Dios estableció a la iglesia, también estableció el gobierno que rige sobre mí. No importa qué clase de gobierno sea, así sea una democracia, un reinado o una dictadura, Dios lo estableció. El apóstol Pablo nos dice, todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. La palabra de Dios nos guía en esta materia. También el apóstol Pedro nos dice, por causa del Señor sométanse a toda autoridad humana, tanto al emperador, porque ocupa el cargo más alto, como a los gobernantes que Él envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien. Como ciudadano de mi país, obedezco al gobierno. Si hago lo que es correcto, no tengo necesidad de temer, ya que estaré haciendo lo que agrada a Dios. Pero si quebranto las leyes de mi país, el gobierno tiene el derecho y el deber de castigarme. También debo apoyar al gobierno. Lo puedo hacer con el pago de los impuestos. Jesús nos dice que así debe ser. Cuando algunos de los enemigos de Jesús quisieron atraparlo, llevándolo a decir algo equivocado, le preguntaron, «Danos pues tu opinión. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano?» Jesús, dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo, «Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Enséñenme la moneda con que se paga el impuesto». Le trajeron un denario y Jesús les preguntó, «¿De quién es esta cara y el nombre que está escrito aquí?» Le contestaron, «Del emperador». Jesús les dijo entonces, «Pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios». También debo orar por mi gobierno y por sus funcionarios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo y me dice a mí, ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Es una gran bendición ser guiado por la palabra de Dios y orar por los que rigen sobre mí en el gobierno, ya que éstas han sido puestas por Dios para que guarden el orden y se pueda llevar una vida quieta y reposada. Como seguidor de Jesús, quiero ser guiado por la palabra de Dios. Quiero tener una vida feliz y reposada. Mi vecino está enfermo. No puede salir a trabajar en su campo. No puede cuidar a sus animales. ¿Qué debo hacer? Soy bendecido. La palabra de Dios me guía, de modo que sé lo que debo hacer. Por eso siempre que podamos, hagamos bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. ¿Qué debo hacer cuando alguien necesita ayuda? Le debo ayudar a esa persona. Tal vez pueda hacer algo de su trabajo, de modo que no tenga que preocuparse. Tal vez le pueda dar alimentos o dinero, para que pueda proveer para las necesidades de su familia. No debo cansarme de hacer el bien a las otras personas. En verdad, soy bendecido por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, guía el amor por mi familia, por mi iglesia, por mi gobierno y también por mi vecino. Dios me guía en la vida cristiana, de modo que puedo ser una bendición para otras personas, en especial para las de la familia de Dios. La expresión del amor le trae gran alegría a mi vida. La palabra de Dios nos dice muchas veces que seamos felices, que tengamos gozo y que nos regocijemos. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visitan. Bendigan a quienes los persiguen. Bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. El amor le da paz a mi vida. Por medio de la fe en Jesús estoy en paz con Dios. No tengo que temer a Dios, porque Él me ha perdonado.
Este es el amor que Dios me ha demostrado. Este amor me motiva a amar a mis semejantes y estar en paz con ellos, aun cuando sufra físicamente, me persigan o haya injusticia y violencia a mi alrededor. Estoy en paz. Tengo paz con Dios y la quiero manifestar al vivir en paz con mi familia, mi iglesia, mi gobierno y mis vecinos.